Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Abra su Biblia, el libro de Gálatas, o mejor, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo número 7 y 8. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También abra su Biblia, Deuteronomio, capítulo número 30, versículo número 15. Deuteronomio, capítulo número 30, versículo número 15. Y luego vamos a estar leyendo el versículo 19 y 20. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo número 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. La palabra del Señor, la última parte que nosotros leemos, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En esta tarde yo quiero dar un estudio acerca de las decisiones que toma cada persona. Nosotros como seres humanos, cuando Dios nos formó, Él nos da, y Él, como uno de nuestros atributos, nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío dice que cada persona puede decidir. Dios no nos somete a su voluntad por fuerza. Dios no nos somete a lo que Él quiere hacer por fuerza, sino que cada persona decide. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la gracia salvadora de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas, pero todas aquellas que aceptan la gracia salvadora de Dios son las que van a ser salvas, no todas las personas. Muchas personas rechazan la gracia salvadora de Dios. Entonces, nuestro libre albedrío, ella nos da una libertad para tomar decisiones. Y en el tiempo en el cual nosotros estamos, o en el cual la mayoría de los que están en este lugar, son tiempos en los cuales tienen que tomar decisiones que van a marcar su vida. Tiempos en los cuales estas decisiones que irán a tomar cada uno de ustedes va a determinar si acercarse a Dios o alejarse de Dios. La palabra del Señor en Deuteronomio dice, en capítulo 15, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Cuando nosotros estudiamos la revista, el proyecto divino para cada persona, la palabra del Señor nos enseña que Dios, cuando aún éramos una masa deforme, el salmista, él llega a decir: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas.
sin faltar ni una de ellas. O sea que Dios, cuando nosotros aún tenemos aproximadamente entre 4, 5, 6 días en el vientre de nuestra madre, Dios ya escribió todas las cosas que luego nosotros iremos a hacer. Pero Dios, en este proyecto que tiene para cada persona, Él no obliga a nosotros decir qué es lo que debemos puntualmente de hacer, sino que Dios nos da la libertad de nosotros decidir qué es lo que nosotros queremos hacer. Y en este libro nos explica que cuando nosotros estamos dentro del proyecto divino de Dios, nosotros llegamos a un momento en el cual se presenta una hendidura, un momento donde nosotros tenemos que tomar decisiones, un momento en el cual se presenta una circunstancia en la vida de todo joven, en la vida de toda jovencita, y ella debe de tomar una decisión. Y en esta tarde yo quiero mostrar por medio de la Biblia ejemplos bíblicos de personas que tomaron decisiones. Algunos tomaron decisiones sin consultar a Dios y cuál fue el fin de ellos. Algunos tomaron decisiones consultando a Dios, pero más no obedeciendo lo que Dios les dijo. Y también tiene sus consecuencias. Y otras personas consultaron a Dios y obedecieron a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Todo lo que nosotros, toda decisión que nosotros tomamos, sepa que cuando sea una decisión relevantemente para nuestra vida espiritual, ella va a traer una consecuencia. Y esta consecuencia puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de la decisión que nosotros tomemos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que hay decisiones en nuestras vidas que nosotros no tenemos que tomarlas de una manera apresurada, sino que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, consultar a Dios y saber ser pacientes a la respuesta de Dios. Nosotros vamos a ver un ejemplo de una persona que no supo esperar a Dios y cuál fue el fin de esta persona. Entonces nosotros tenemos decisiones irrelevantes. ¿Cuál es una decisión irrelevante que no afecta en la vida espiritual de la persona? Por ejemplo, la persona cuando ella se levanta, ella puede desayunar quizás un café con unas medialunas o quizás un té. Esto es algo irrelevante, esto es algo que no va a afectar en la vida espiritual de la persona. Pero hay decisiones relevantes que sí van a afectar en la vida espiritual de la persona. Por ejemplo, antes de levantarse, cada persona lo primero que tiene que hacer es lo que dice el Evangelio según escribe Mateo en el capítulo 6, en el versículo número 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios. Esto va a ser algo relevante, esto va a afectar su vida espiritual en el resto del día. Si nosotros a la hora de levantarnos no buscamos a Dios, no buscamos la dirección de Dios, no buscamos el cuidado de Dios, esto va a afectar nuestra vida espiritual. Si lo primero que nosotros hacemos es buscar, es inclinarnos, humillarnos ante la presencia de nuestro Dios, nosotros vamos a tener un día bendecido en la presencia de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Otras decisiones relevantes que cada persona puede tomar es en el estudio, los jóvenes. Sepa que el estudio es un tema que puede afectarlo mucho en su área espiritual.
el trabajo para todas las personas y para los jóvenes el casamiento. Esta es una decisión muy importante para todos aquellos que todavía no se han casado. Yo creo que son la mayoría de los que están en este lugar. Sepa que el casamiento es una decisión muy importante, la cual todo joven, toda jovencita tiene que saber tomarlo con mucha responsabilidad. Tiene que saber buscar la dirección de parte de Dios para este propósito que Dios tiene en su vida. Vamos a ver unos ejemplos de cómo nosotros podemos tomar decisiones. Vamos a ver primeramente el ejemplo de Josué. Abra su Biblia, Josué, capítulo número 9, versículo 14 y 15. Josué, capítulo número 9, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo número 9, versículo 15, versículo 14 y 15. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ellos consultaron a Jehová para hacer esta alianza. Ellos no consultaron a Dios para realizar esta alianza. Para entrar en contexto, Josué, todos sabemos que fue el sucesor de Moisés. Y Moisés elige a Josué y él dice que él va a hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Esta tierra la cual fluye leche y miel. Josué era el responsable de llevar al pueblo de Israel a esta tierra. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando Dios estaba dando las órdenes a Josué, Dios dijo que él tenía que destruir con todo. Él tenía que acabar con todo lo que había en aquella tierra. Y ahora cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, Dios da estrategias a Josué para él poder conquistar la tierra. Y la palabra del Señor nos habla acerca de cómo conquista Josué la tierra de Jericó, aquella ciudad la cual era fortificada, pero más Dios en su gran poder y misericordia da estrategias a Josué. El propio Dios dice que el pueblo debía de dar una vuelta por toda la ciudad durante los 6 días. Y al 7º día tendrían que dar 7 vueltas por aquella ciudad y gritar. Y aquellas murallas iban a caer por tierra. Y tal como así lo dijo Dios, Josué lo puso en obra. Y aquella ciudad cayó por tierra. Aquella ciudad fue conquistada por medio de la mano de Dios. Ahora la palabra del Señor también nos muestra que llega a una ciudad la cual se llama Ai. Y esta ciudad, antes de conquistar la tierra de Jericó, Dios dice a Josué: no tomarás del anatema, no tomarás nada de ella. Pero una persona que era ambiciosa tomó del anatema. Y esto contaminó a todo el pueblo de Israel. Y por esta causa, cuando se levantaron los de la ciudad de Ai, ellos vinieron y Josué, ellos habiendo visto la gran victoria que Dios había dado en Jericó, ellos pensaron: vamos a ir nuevamente contra esta ciudad y vamos a derribarla.
vamos a ganar. Pero cuando fueron, ellos fueron vencidos. Y Dios pide nuevamente a Josué que el pueblo se santifique, que el pueblo se prepare. Y ahí cuando el pueblo se santifica, cuando el pueblo se prepara, cuando el pueblo se aparta de las cosas del anatema, entonces Dios da nuevamente victoria ante esta ciudad. Y esta ciudad de ahí pasó a caer. Y oyendo esto, los gabonitas, que eran vecinos de esta ciudad, ellos escuchando lo que Josué estaba haciendo en medio de las otras ciudades y cómo Josué iba conquistando ciudad tras ciudad, entonces ellos tuvieron miedo y ellos planificaron. ¿Qué dice que ellos hicieron? Ellos tomaron las ropas más viejas que ellos tenían, los zapatos, los calzados más viejos, todos rotos que ellos tenían, y ellos fueron al encuentro de Josué. Aleluya. Ellos fueron al encuentro de todo el pueblo de Israel. Enviaron mensajeros con pan todo seco y con moho y con vino en odres rotos, para hacer creer lo que ellos le iban a decir a Josué. Ellos cuando llegaron cerca de Josué, ellos dijeron: nosotros venimos de muy lejano, de un lugar muy lejos de este lugar, y venimos a hacer pacto con ustedes, porque nosotros queremos adorar al Dios que tienen ustedes. Y la palabra del Señor nos muestra que Josué y todos los príncipes del pueblo de Israel, viendo lo que ellos traían, ellos dijeron: es verdad, ellos tienen ropa muy desgastada, el pan que ellos tienen está seco y con moho, ha de venir de muy lejos porque el pan se secó, el pan se llenó de moho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Es lo que nos dice en el versículo número 14. La palabra del Señor dice: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel y de Josué? El no consultar a Dios. ¿Por qué? Porque los gabonitas eran vecinos de aquella ciudad. ¡Aleluya! Ellos estaban dentro de aquella ciudad. Quizás Josué, ellos no tenían cómo saber que realmente si ellos venían de otro lugar, ¿no? Pero si ellos consultasen a Dios, si ellos volvieran su rostro para preguntar a Dios si realmente ellos tenían que hacer pacto con este pueblo, seguramente Dios iría a dar una respuesta. Dios iría a librar de este pacto que ellos hicieron. Entonces la palabra del Señor nos muestra que Josué, al no consultar a Dios, él tomó una mala decisión. Y ahora ya no pudo cumplir con lo que Dios le había encomendado, que él tenía que destruir todo lo que había en aquella tierra. Él tenía que tomar posesión de toda la tierra que Dios había prometido a Abraham. Entonces vea, mi hermano, que cuando hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, decisiones, como dije, relevantes, que nosotros debemos de saber consultar a Dios. Debemos de saber ir a la presencia de nuestro Dios y buscar una dirección de lo que Dios quiere para nosotros. Quizás a nuestra manera de ver puede ser algo insignificante. Quizás a nuestra manera de entender puede ser una cosa que no nos va a afectar espiritualmente. Pero la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre parecen derecho, mas su fin es un fin de muerte. Nosotros tenemos que entender que el diablo, él está planificando, él está maquinando, como dice el apóstol Pablo, en todo momento. Y él en todo tiempo, él va a buscar una manera de nosotros engañarnos, porque el diablo es astuto. Vea usted lo que hizo con Eva. Ella estaba en el huerto, y el diablo en cierta ocasión se presenta con su astucia y engaña a Eva. Y ciertamente
¿Cuántas veces no se presentará el diablo delante de nosotros con alguna tentación? ¿Cuántas veces el diablo no se presentará con alguna opción que parece buena a nuestros ojos, que parece agradable a nuestra manera de ver? Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios en todo tiempo. Aleluya. Tenga una decisión que tomar, mi hermano. Busque a Dios. Vaya a la presencia del Señor. Espere la respuesta en Dios. Sepa ser paciente. Sepa buscar la dirección de parte de Dios. Nosotros vemos un ejemplo de una persona que no supo buscar una dirección de parte de Dios en lo que él debía hacer en este aspecto. Vamos a ver un ejemplo de las personas que buscaron la voluntad de Dios, pero no obedecieron lo que Dios les estaba mandando. Abra su Biblia, Jeremías, capítulo número 42. Jeremías, capítulo número 42, versículo 1 al 3. Jeremías, capítulo 42, versos número 1 al 3. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Encontraron, hermanos? Dice la palabra del Señor. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Josaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Le dice la palabra del Señor que llegaron estas personas al profeta Jeremías, y ellos ciertamente estaban ante una incertidumbre, ellos estaban ante una hendidura, ellos estaban ante un momento de decisión. Para entrar en contexto de lo que la palabra del Señor nos está hablando, este remanente es un remanente que quedaba en Jerusalén. Y estos hombres, ellos querían saber qué es lo que Dios quería para sus vidas. Vea que la intención de ellos buscar la voluntad de Dios estaba. Ellos buscaron procurar al profeta de Dios para saber qué es lo que Dios iría a mandar, que ellos tendrían que hacer. Y ellos tenían un pensamiento antes de ir a buscar al profeta Jeremías. ¿Cuál era el pensamiento de este remanente? ¿Cuál era el pensamiento de estos hombres? El pensamiento era: Nabucodonosor vino y se llevó a muchas personas de Jerusalén, se llevó cautivo, y seguramente Nabucodonosor volverá por este remanente. Seguramente Nabucodonosor nos llevará también a nosotros juntamente esclavos hacia Babilonia. Este era el pensamiento que ellos tenían. Y ante esta incertidumbre, en el pensamiento de ellos estaba el volver a Egipto. El pensamiento de ellos decía: si nosotros vamos hasta Egipto, Nabucodonosor no nos va a hacer nada en Egipto. Nosotros vamos a ser libertados de las manos de Nabucodonosor en Egipto. Pero ellos, ante esta duda de quedarse en Jerusalén o marchar a Egipto, ellos tomaron una buena decisión, y es buscar la dirección de parte de Dios. Entonces ellos emprendieron y fueron hasta el profeta Jeremías. Y es lo que nos dice el versículo número 2. Dice la palabra del Señor: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti,
y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. ¿Qué dice el versículo número 3? Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Vea que la voluntad de ellos era buena. Vea que el objetivo que ellos tenían era bueno. Pero ahora viene la respuesta de parte de Dios a Jeremías. Y vea la posición que ellos tomaron en cuanto Dios responde a Jeremías. Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor en el versículo 4. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de verdad y de lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Hasta este punto ellos estaban diciendo: todo lo que Jehová te dijere, Jeremías, nosotros vamos a hacer. Si Jehová nos mandara a quedar aquí en Jerusalén, nosotros vamos a permanecer en Jerusalén. Pero si Jehová te mandara a decirnos que nosotros debemos de ir a Egipto, nosotros vamos a ir a Egipto. Todo lo que Jehová te diga, dínoslo, y nosotros lo vamos a hacer. Vea esta posición. Pero esta posición es una posición buena, pero cuando nosotros la llevamos a cabo. Porque cuando viene la respuesta del profeta Jeremías, ellos tomaron otra posición. Y esto muchas veces ocurre en la vida del cristiano. El cristiano, él está en una situación en la cual él busca a Dios para tomar una decisión. Él va, se arrodilla, se humilla ante la presencia del Señor y pide a Dios que Dios lo direccione en esta situación. Pero ahora, cuando viene la respuesta del Señor, ¿qué es lo que hace el cristiano? El cristiano queda enojado. El cristiano se molesta con la respuesta que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque la respuesta que Dios tenía para la vida de esta persona no es como la que ella pensaba. Ella pensaba que la respuesta de Dios iba a ser diferente. Ella pensaba que la respuesta de Dios iba a ser de otra manera. Pero cuando viene la respuesta de Dios, esta persona se enoja. Y esta persona dice: no es Dios quien está hablando conmigo. Yo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y entonces ella hace conforme a su parecer. Y ahí viene la consecuencia. Recuerda, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda decisión que usted toma, mi hermano, mi hermana, es como una semilla que usted planta. Y esta semilla en un momento irá a germinar, irá a crecer. Si es una mala decisión, va a ser una planta mala. Pero si es una buena decisión, va a ser una planta buena que va a traer fruto. Entonces, cada decisión que usted toma es una semilla que usted planta. Y nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros tomar nuestras decisiones. Es bueno nosotros buscar la dirección de parte de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Pero ahora, cuando viene la respuesta de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Usted acepta la respuesta de Dios? ¿Somos capaces de aceptar la respuesta de Dios? ¿O tomamos la posición que tomaron Joanán y Jesanías? Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 43, versículo número 1. Capítulo 43, versículo número 1, dice la palabra del Señor.
Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras que Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, hijo de Adnam, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira, dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. ¿Qué es lo que dijeron ellos al recibir la respuesta de parte de Dios por medio del profeta Jeremías? Mentira, Jeremías. Mientes en lo que estás diciendo. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos a Egipto. Eso es lo que ellos decían. Mas Dios había dicho por medio de Jeremías que ellos debían de quedar en Jerusalén. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Ante la rebelión de ellos fueron a Egipto. ¿Y qué aconteció? Nabucodonosor fue y tomó Egipto. Cuando nosotros tomamos una decisión y sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero hacemos otra cosa, igual el mal nos va a alcanzar. Nabucodonosor no fue impedido que ellos llegaran a Egipto y por eso ellos no fueron tomados, sino que Nabucodonosor tomó a todo Egipto juntamente. Sepa, mi hermano, escuchar la voz de parte de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón para lo que Dios quiere hablar con su vida. La palabra del Señor dice: si oyeres la voz del Espíritu de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted busca a Dios en cuanto a una decisión, en cuanto a una toma de decisión que usted está afligido, sepa escuchar lo que Dios tiene para su vida. Y sepa, mi hermano, que si eso es la voluntad de Dios, aunque a tu parecer podrá ser no bueno, podrá ser que es algo que está mal, sepa que si Dios está en el control de las cosas, el enemigo no te va a tocar. Porque cuando nosotros disponemos nuestra vida para con Dios, cuando un joven busca la dirección de parte de Dios, la palabra del Señor dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien he confiado. Esta es la certeza de todo cristiano, que cuando estamos en el camino del Señor, no hay mal que nos va a tocar, no hay saeta, no hay oscuridad, no hay mortandad que va a tocar nuestra casa, pero más debemos de permanecer en lo que Dios quiere para nosotros. Sepa permanecer en lo que Dios quiere para su vida, mi hermano. Orabash te cobra la mano, orabash, orabagarabaga. Sepa saber obedecer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mis hermanos. Vimos el ejemplo de una persona que no consultó a Jehová en una toma de decisión y su decisión fue errada. Vimos el ejemplo de personas que buscaron a Dios y no obedecieron lo que Dios les había dicho. Ahora veamos el ejemplo de una persona que supo cuál es la voluntad de Dios, pero obedeció a la mitad. Esto es un error que también muchas veces nosotros cometemos. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo número 10, versículo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo número 10, versículo número 8. Vamos a ver el ejemplo del rey Saúl. La palabra del Señor nos muestra que el rey Saúl, él fue el mismo Dios quien direccionó a él realizar ciertas cosas, pero él lastimosamente
él no quiso obedecer todo lo que Dios le mandaba. Primer libro de Samuel, capítulo número 10, versículo número 8, dice la palabra del Señor. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. La palabra del Señor nos muestra el profeta Samuel hablando con Saúl. Y el profeta Samuel le dice: ve adelante de mí a Gilgal y espera allí 7 días, que yo ofreceré holocausto a Jehová. Y ahora la palabra del Señor nos muestra que Saúl fue obediente a lo que Samuel le dijo. En el capítulo número 13, del versículo número 8 en adelante, la palabra del Señor nos muestra que Saúl, él no fue rebelde a lo que le dijo. Vea, a diferencia de los que estaban en Jerusalén, ellos supieron lo que Dios le había dicho, pero más ellos no quisieron obedecer. Ahora Saúl, Dios hablando por medio del profeta Samuel, él dice: ve a Gilgal, espera allí 7 días. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo número 13, vemos que Saúl, obediente a lo que Dios le había mandado, él está en Gilgal. Y en el versículo número 8 dice la palabra del Señor: y él esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel, al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está mostrando? Algo muy importante que nosotros debemos de entender como cristianos es que cuando Dios habla con nosotros una cosa, cuando Él dice que va a realizar algo en medio de nuestras vidas, cuando Él dice que va a realizar un proyecto con nuestras vidas, nosotros tenemos que saber ser pacientes. Uno de los grandes defectos que tiene la mayoría de las personas es que las personas somos impacientes. Y nosotros tendemos a que todas las cosas ocurran rápidamente. No somos capaces de esperar el plazo de Dios. No somos capaces de esperar el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es esto lo que aconteció con Saúl. La palabra del Señor dice que Samuel, él dijo: ve a Gilgal, espera allí 7 días y yo iré al encuentro y yo ofreceré holocaustos, yo ofreceré sacrificios a Jehová, a nuestro Dios. Pero viendo Saúl, estando en Gilgal, pasados los 7 días, dice la palabra del Señor que Saúl miraba cómo su ejército, él empezaba a tener miedo y el ejército empezaba a desertar, empezaba a irse uno por uno y quién sabe cuántos se fueron. Entonces Saúl, al ver esto, ¿qué hizo? Se desesperó. Ya no esperó más en lo que Dios le había dicho. Y él agarró y tomó y él ofreció holocausto, él ofreció ofrenda. Cuando la palabra del Señor dice bien clara, Samuel dice: ve y espera en Gilgal y yo ofreceré sacrificio a Jehová. No dice tú ofreces sacrificio, dice yo ofreceré sacrificio a Jehová. Y vea que esto le costó el reino a Saúl. ¿Y cuántas decisiones apresuradas que nosotros tomamos nos cuestan muchas cosas importantes? ¿Cuántas veces cuando tomamos decisiones de manera apresurada traen una consecuencia negativa a nuestras vidas?
Sepa esperar, mi hermano, mi hermana, en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no falla. Si Él ha prometido que Él va a realizar una obra en tu vida, sepa esperar pacientemente que Él, Dios de los cielos, cumplirá su propósito con nosotros. Ramash te voy alabando, sepa esperar en Dios, mi hermano. No sea impaciente. Espere en Dios. El salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él me sacó del pozo cenagoso. Él te va a sacar de toda tribulación, de toda prueba que estás pasando. Sepa esperar en Dios. Sepa ser paciente, mi hermano, mi hermana. La tribulación no es para siempre. La tribulación es para forjar nuestro carácter, para forjarnos y ayudarnos a crecer en la gracia de Dios. Pero espere en Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, capítulo 15 del mismo libro, otra vez más, Saúl teniendo una nueva oportunidad, Dios mismo hablando con Saúl. Capítulo 15, versículo número 1, dice la palabra del Señor: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál era la palabra del Señor para Saúl? Ve, pues, y destruye a todo lo de Amalek. No te apiades de nada de lo que tiene. Mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y la palabra del Señor dice en el versículo número 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Nuevamente Saúl sabía lo que Dios quería para él. Nuevamente Saúl, obedeciendo, él va y él empieza la guerra contra Amalek. Y la palabra del Señor nos muestra que Saúl ciertamente va y derrota a Amalek. Pero la palabra del Señor también nos muestra que nuevamente Saúl vuelve a obedecer a la mitad de Dios. La palabra del Señor dice: ve y destruye todo lo que tiene. Pero veamos en el versículo número 13 qué es lo que dice la palabra del Señor. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vea el pensamiento de Saúl. Saúl decía: yo he cumplido lo que Jehová me ha mandado. Esta vez sí he cumplido con lo que Jehová me ha mandado. Y entonces ahí viene la respuesta de Samuel. En el versículo 14 dice Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿Obedeció Saúl lo que Dios le había mandado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él no mató todo lo que tenía Amalek. La palabra del Señor dice claramente: ve y destruye todo lo que tiene Amalek.
no dejes ni mujeres, niños, ni los de pecho, vacas, ovejas, ni asnos, nada tiene que quedar de Amalek. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Él reservó un montón de ganado. Y vea esto que es muy importante, mi hermano. Muchas veces nosotros hacemos de esta manera. ¿Para qué Saúl reservó el ganado? Para aumentar su riqueza, Pastor Hugo, para aumentar su riqueza. No reservó para él aumentar su ganado. Vea cuál era la intención de Saúl. Si nosotros lo miramos de una manera como un tercero, podemos decir la intención de Saúl era buena, era muy buena. ¿Cuál era la intención de Saúl con estas vacas, con estas ovejas que él había reservado? Él era ofrecer holocausto a Dios. Y esto es lo que muchas veces acontece con nuestras vidas. Muchas veces nuestras intenciones parecen buenas. Nuestras intenciones parecen ser mejores que las de Dios. Pero ellas nos llevan a no cumplir lo que Dios está hablando para nosotros. Tenga cuidado, mi hermano, que sus intenciones no vengan a ser mayores que la palabra de Dios. Su intención podrá ser buena, podrá ser muy buena como la intención de Saúl, pero ella no es perfecta. La perfecta es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Ella es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Y es ella la cual nosotros debemos de seguir, no nuestras intenciones. Ahora la palabra del Señor también nos enseña que por esta causa Saúl fue desechado. Aleluya. Saúl tuvo la oportunidad, pero más él desobedeció a Dios. Y esta es la consecuencia de una persona que tan solamente quiere obedecer a Dios por la mitad. Dios no está buscando personas que le obedezcan por la mitad. Joven, nosotros tenemos que entender que a Dios tenemos que obedecerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y obedecer a Dios es mucho más que simplemente cumplir la mitad de las cosas. Obedecer a Dios va más allá de eso. Y ahora nosotros vamos a ver el ejemplo de una persona que sí supo escuchar lo que Dios quería para ella y sí supo obedecer todo lo que Dios le mandaba. Vamos a ver el ejemplo de David. Abra su Biblia también en el primer libro de Samuel, capítulo número 23. Cuando nosotros vemos la vida de este hombre, de este adolescente que empieza la narración en Samuel, podemos ver que su vida era una vida de completa obediencia, primeramente a sus padres y luego también a todo lo que Dios le mandaba. Y es esto lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecerlo en todo lo que Él manda. Vamos a leer lo que nos dice primero el libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 2. Puede leer toda la juventud en voz alta y fuerte. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Para entrar en contexto, mis hermanos, David, todos sabemos la historia de David, como Samuel lo ungió y todo lo que hizo. Y llega un momento en el cual la palabra del Señor nos muestra que
David tenía que ir por mandato de su padre, en obediencia a su padre, llevar el alimento a sus hermanos que estaban en guerra. Juntamente con el rey Saúl, enfrente tenían a los filisteos. Y dentro de aquellos filisteos, la palabra del Señor nos muestra que había un gigante, que había un hombre llamado Goliat de Gat. Y este paladín, él salía y provocaba al pueblo de Israel. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando David llega hasta aquel lugar en donde estaban ellos reunidos, aquel gigante justamente en ese momento sale nuevamente a provocar al pueblo de Israel, diciendo: quien fuere capaz de enfrentarlo a él, y aquel que venciere, el pueblo de aquel que fue vencido servirá al vencedor. Y cuando David escucha todo esto, escucha entre el pueblo de Israel mencionar que el rey Saúl iba a entregar oros y también iba a entregar a su hija, aquel que venciera a aquel gigante. Aleluya. Para resumir, David va y vence al gigante. Ahora David es yerno de Saúl. Saúl empieza a ver con buenos ojos en aquel momento a David, pero llega un momento en el cual David también empieza a salir a la guerra, y cuando volvían de la guerra, la palabra del Señor nos muestra que el pueblo de Israel, o las mujeres del pueblo de Israel, ellos cantaban: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Y qué es lo que pasó en el corazón de Saúl? El corazón de Saúl se llenó de envidia y entonces quiso matar a David. Y la palabra del Señor nos muestra que, enterándose David de aquella situación, David toma una decisión. Él empieza a huir de la presencia de Saúl. Y en el capítulo 23, justamente donde nosotros hemos leído, David, él se encuentra en medio de este escape. Y él, escapando de Saúl, él iba con un grupo de personas, y él, escapando de Saúl, él se entera que los filisteos iban por aquella ciudad llamada Keila. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Es lo que todo cristiano debe de hacer ante una hendidura, ante un momento de decisión. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos muestra en el capítulo 23, en el versículo número 2? Dice la palabra del Señor: y David consultó a Jehová. ¿Qué es lo que consultó David a Jehová? Acerca del asunto el cual él estaba viviendo en aquel momento. Él dice: iré yo hasta Keila y defenderé aquella ciudad. Entonces viene respuesta de parte de Dios, y Dios dice: ve a aquella ciudad llamada Keila. Pero los hombres que acompañaban a David, dice la palabra del Señor, que tenían miedo. Porque si ya estando en aquella persecución la cual Saúl los estaba involucrando, o la cual Saúl estaba haciendo contra ellos, ellos ya tenían miedo de por sí. Ahora imagínense la situación de ir hasta una ciudad a defender en contra de los filisteos. Aproximadamente los que seguían a Saúl eran 400 personas en ese momento. Aleluya. Y la palabra del Señor nos muestra que entonces, viendo el temor de sus hombres, ¿qué es lo que hizo Saúl? ¿Qué es lo que hizo David? ¿Él se negó a ir? No. La palabra del Señor nos muestra que nuevamente David entonces va y consulta nuevamente a Dios. Y dice: Dios, subiré a Keila. Y entonces viene nuevamente respuesta de parte de Dios y dice: sube, porque yo lo he entregado en tus manos. Entonces todos, fortalecidos con la palabra y la determinación de Dios, suben y toman Keila.
Pero vea lo que hizo David. Ante una negativa de sus hombres de subir a aquel lugar, David no tomó la posición de sus hombres en quedarse en aquel lugar. David nuevamente fue y consultó a Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando hay un momento difícil, cuando hay un momento de prueba, en el cual quizás nosotros nos sentimos muy angustiados y viene respuesta de parte de Dios a nuestras vidas, y quizás eso no nos da todavía la certeza segura de que nosotros tenemos que hacer aquello, entonces vuelva a buscar a Dios hasta que su corazón sea afirmado en lo que Dios tiene para su vida. Vuelva a buscar a Dios. No quede a la mitad. No haga como hicieron las otras personas. Busque a Dios nuevamente. Vaya y humíllese a Dios hasta que Dios afirme su corazón. Ciertamente el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es muy bueno para con nosotros. Y Él ciertamente responderá a la petición de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que saber buscar a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos en el versículo número 14, dice la palabra del Señor del mismo capítulo, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Por qué el profeta Samuel dice esto? Porque versículos anteriores la palabra del Señor nos muestra que cuando David llega a Keila y David libera aquella ciudad, la palabra del Señor nos dice que al enterarse Saúl de la novedad que había ocurrido, de que David había entrado en la ciudad de Keila, Saúl dice: Dios me lo ha entregado en mis manos. Dios ha entregado la vida de David en mis manos para matarlo. Vea el pensamiento que tenía Saúl. Saúl pensaba que aún Dios continuaba con él. Saúl pensaba que Dios le estaba haciendo un favor al David ir a Keila. Entonces llega la nueva de que Saúl va a ir a Keila, y que Saúl va a llegar hasta el lugar de Keila. Y al enterarse de esto, David, entonces, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué piensan los hermanos que hizo David al enterarse que Saúl iba a subir a Keila? ¿Qué piensan los hermanos que hizo? Más fuerte, hermano. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Y esto nosotros lo podemos ver en la palabra del Señor. Vean el capítulo número 9. Dice la palabra del Señor, el versículo número 9, perdón. Dice la palabra del Señor: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y ahí pregunta David: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Entonces, esta es la posición que todo cristiano tiene que tomar. Todos nosotros tenemos que entender, ante un momento difícil, ante un momento en el cual el diablo se levanta contra nuestras vidas, nosotros tenemos que ir a buscar a Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Mandó a llamar al sacerdote Abiatar para que trajeran el efod y para consultar a Dios. Ahora quizás nosotros no tenemos un efod para consultar,
pero nosotros tenemos nuestras rodillas para nosotros doblarnos delante de la presencia del Señor. Ante un momento de angustia, ante un momento de prueba, usted puede siquiera imaginar el momento en el cual se encontraba David, su propio suegro queriendo matarlo, una situación desesperada, pero aún así él sabía lo que él tenía que hacer, y era buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Él tenía que saber humillarse ante la presencia del Señor, y es esto lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. La palabra del Señor nos muestra que también al ocurrir estas cosas, David, él decide obedecer a la voz de Dios, y David sale de aquella ciudad. Entonces, cuando David sale de aquella ciudad, Saúl desiste de ir a buscarlo. Y la palabra del Señor nos muestra que llegan unos hombres y dicen: David está en el desierto, ven y tómalo. Llegan hasta Saúl. Entonces Saúl, él dice: vayan y verifiquen que realmente está en aquel desierto. Y yendo a aquel lugar, vamos a leer lo que nos dice en el versículo 25 del mismo capítulo. Dice la palabra del Señor: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Saúl y sus hombres habían encerrado a David para capturarlos. Y quizás muchas veces cuando nosotros estamos bajo la dirección de parte de Dios, estamos cumpliendo todo lo que Dios nos manda, todo lo que el Señor nos ordena, estamos bajo la dirección de Dios, estamos bajo la voluntad de Dios, y el enemigo muchas veces nos ataca. El enemigo, él no para de atacarnos. Llega un momento en el cual nosotros podemos pensar: yo ya no tengo fuerzas para seguir, ya no puedo seguir de esta manera. Llega un momento en el cual todo cristiano empieza a flaquear, y él empieza a ver sus fuerzas desgastadas, y él tal vez en ese momento piensa lo mismo que pensó David. La palabra del Señor dice que Saúl tenía por completo rodeado a David, estaba para capturarlo, pero más la palabra del Señor nos muestra que Dios siempre da libertad a sus hijos. Llegó la nueva a Saúl de que el campamento de Israel estaba siendo atacado por los filisteos. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Desistió y se fue a Israel. Dios no te va a desamparar, mi hermano, mi hermana. Vamos a ponernos en pie. Dios nunca desampara. Él siempre está pronto para socorrernos. El Dios al cual nosotros servimos, Él nunca nos va a desamparar. Confía en Él, obedezca su palabra, entre en el centro de la voluntad de Dios y camine con certeza. Haga como dice el salmista: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Encomienda en Jehová tu camino. Joven, aprenda a confiar cada día en Dios. Aprenda a encomendar sus decisiones en las manos de nuestro Dios. En esta tarde yo quiero orar por los jóvenes. Y si usted está en un momento en el cual
tiene que tomar una decisión importante para su vida. Yo te invito, ven a este lugar. Los pastores estarán orando. Los pastores estarán intercediendo por vuestras vidas. Yo sé que todos los jóvenes llegamos a un momento en el cual tenemos que tomar decisiones muy importantes. Nos encontramos en momentos en los cuales nuestras decisiones van a influir mucho en nuestro día a día. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar la dirección de parte de Dios. Cierren sus ojos, mis hermanos, cierren sus ojos. Y si usted siente de pasar a este lugar, pase a este lugar. Ramash te cuya la mando, rabayo la bashura bagara bagara bagara. De que mando ramanda rabayo la bashura bianda ramando rabayo la basura bagara bagara. E que abaste que ya la mando rabayo la bashura bagara bagara. Ora más de que ya la mando rabayo la bashura bianda ramanda rabayo la basura bagara.